Hace varias semanas atrás subí un video hablando sobre Five Nights at Freddy's y cómo es que esta franquicia estaba atravesando un periodo bastante malo. La perspectiva de la gente era que la saga estaba entrando en decadencia y que empezaba a morir lentamente debido a la falta de contenido. Y aunque en el video les dije que no era el caso, el lanzamiento de la versión VR de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic me hizo entender que ese no era el problema. Hay un problema aún más grave que está azotando duramente a esta saga y se trata de la falta de comunicación y transparencia. En el video de hoy no solamente quiero hablar de todos los defectos que tiene la versión de este juego para realidad virtual, sino del virus que ha estado enfermando a FNAF desde hace ya muchos años, la nula comunicación y acercamiento de Scott Cawthon. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Bueno, empecemos por el principio de todo esto, la falta de comunicación. Five Nights at Freddy's está sufriendo de una enorme decadencia a nivel de comunidad, pero no es debido a la ausencia de contenido. El año pasado tuvimos el lanzamiento de una película, un juego y hasta una colaboración oficial. Y si queremos ir por el lado de la comunidad, hace poco se lanzaron dos fangames que llamaron altamente la atención de todos, Five Nights at Freakverse 3 y Bite by Night, juegos diametralmente diferentes pero que estuvieron cargados de mucho impacto para los fans y que de cierta forma ayudaron a mantener el interés de los fans en el oso animatrónico. Sin embargo, esto no quita que estos mismos lanzamientos, al menos los oficiales, estuvieran rodeados de muchos problemas. Uno de esos grandes problemas fue la segunda película de FNAF, la cual, a pesar de haber sido un éxito en taquilla, fue duramente aplastado por la crítica, incluso algunos hasta calificándola de ser peor que la primera. Más allá del hype, hay que reconocer que la película tiene sus carencias y faltas de sentido tanto para la trama como para la saga en sí al tratarse de una adaptación, lo que más allá de gustar a los fans, se sintió en buena parte como un cortafuegos para aquellos que sintieron un mínimo de tinte de interés sin conocer a FNAF del todo. A pesar de todo, el marketing fue absolutamente excelente, pero no porque fuese manejado por Scott Cawthon, sino porque ya había un equipo grande detrás de todo esto haciendo todo el trabajo, Universal Studios. De hecho, ese era su trabajo, tratar de llevar a los cines una película mala que sabían que iba a dar dinero porque al fin y al cabo es Five Nights at Freddy's y los fans siempre van a consumir cualquier cosa que les pongan enfrente del plato sin importar qué sea. El problema es que este pensamiento de dar por sentado a tu comunidad fue lo que provocó una caída estrepitosa hace tantos años atrás gracias a FNAF World. Una propuesta que al parecer, aunque Scott Cawthon haya dicho que aprendió de ella hace tanto tiempo, no parece ser el caso al ver que no ha mejorado en el cómo trata a su comunidad. Y eso se nota al ver que hay poca o casi nula preocupación en cuanto a los lanzamientos que se dan al público. Sobre la película de Five Nights at Freddy's 3 sabemos relativamente poco de hecho, y una gran decepción que nos llevamos todos los fans era saber que aunque hubo varios anuncios de parte de Universal Studios para la CinemaCon de este año, incluso viendo vistazos exclusivos a películas super hypeadas, hubo prácticamente nula o cero información referente a FNAF 3. Y ya sabemos que esta misma ha de estar en producción, o al menos su guión se debería estar escribiendo, pero no quita que se sienta cierta incertidumbre sobre el cómo podría ser esta película y lo que nos espera para 2027. Five Nights at Freddy's 3 debe ser la gran apuesta de Scott Cawthon para los cines. Las primeras dos películas fueron duramente criticadas por su calidad cuestionable en cuanto a la narrativa y los fans esperan que esos errores se corrijan para una tercera. Como bien dicen, la tercera es la vencida. El problema es que ni los mismos actores saben qué está pasando con la película con exactitud. Algunos incluso, como Freddie Carter, actor de Michael Afton, desconocen si realmente habrá participación de él en este film. Además de claro, el melancólico tweet de Jason Blum, CEO de Blumhouse, tratando de dar hype a los fans a pesar de no haber visto ningún anuncio del evento en la CinemaCon. Es casi como un chiste mal contado. A pesar de todo eso, Scott Cawthon no ha dicho ni una sola palabra sobre la producción de la película, y se siente casi como si su acercamiento al fandom se desvaneciera año tras año. Y si la gente no empieza a entender que esto es un problema muy grave, entonces no parece que habrá un cambio pronto. Pero no es lo único. Secret of the Mimic, a pesar de haber sido un titulazo que a muchísima gente le encantó, no se salvó de las críticas, algunas más absurdas que otras, como unas donde lo comparaban con Poppy Playtime, pero otras mucho más realistas, como que su marketing fue bastante pobre en comparación a otras entregas, y aunque terminó
terminó siendo relativamente bien, se nota que el juego no fue ni la mitad de lo llamativo que fue FNAF Security Breach, y esto nos da a entender que el problema es que el marketing de esta saga no se está llevando con objetividad ni tampoco con claridad. Steelwood Studios es un estudio pequeño, pero no lo suficientemente pequeño como para no ofrecer un mejor trabajo para promocionar sus juegos. Y sé que puedo sonar exigente o criticón al compararlo con Mob Entertainment, pero siendo ambos estudios con un capital más o menos similar, no puedo creer cómo Mob maneja de mejor forma sus lanzamientos, al menos a nivel de comunicación, que Steelwood. El port de VR, que se supone sería lanzado el año pasado, decidieron retrasarlo indefinidamente. De hecho, originalmente Secret of the Mimic sería un juego pensado para realidad virtual, pero decidieron sacarlo en su versión original para que sí llegase a más gente. Una decisión inteligente, obvio, pero rara si se ponen a pensar que estos desarrolladores planeaban lanzar esta versión cruda al público hace meses. Luego de eso, tras un año de espera y unos míseros teasers que realmente no nos ofrecían mucho, vimos unos primeros vistazos a la adaptación VR de Secret of the Mimic, la cual ni siquiera informaron que no iba a salir para su versión de PC, sino que sería exclusiva de PlayStation VR, una movida que no solamente hacía del juego excesivamente limitado y exclusivo, sino que denotaba que Steelwood Studios no estaba muy interesado en realmente profundizar mucho en este proyecto y atenderlo como un lanzamiento prioritario. Y no solamente eso, pero es que el juego incluso hasta salió en un estado que es prácticamente injugable, muchísimos bugs, jumpscares que hacen que el juego se cierre, bugs visuales tontos, una calidad gráfica inferior, animaciones glitchadas, mal rendimiento y muchísimas limitaciones de movilidad que mostraban a este proyecto como uno que no tenía que salir todavía. Quizás por presiones internas, Steelwood Studios decidió adelantar un proyecto que no parece haber sido testeado por ningún grupo grande, y todo indica que simplemente pusieron a dos becarios a tratar de portear un proyecto que para ellos no parecía ser prioridad. Este port para realidad virtual no tiene otro nombre más que ser un caos irremediable, producto de traer un título rusheado a la realidad virtual. Un desastre total porque arruinó completamente la reputación que mucha gente tenía en Steelwood y sus proyectos. Estamos ante quizás el único gran lanzamiento de FNAF este año y fue una decepción total. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Que al principio pensé que era porque Steelwood Studios estaba ocupado en el próximo proyecto de FNAF y por eso no le dio tanta importancia el trabajar en este juego como se debería, pero resulta que se trató de un proyecto comisionado por otro estudio, así como los últimos proyectos VR que han hecho. Una decepción total y completa, y ni siquiera hay excusa para el fallo que fue este port. Y es un problema que ha venido pasando año tras año. Por ejemplo, hace años atrás se hizo un lanzamiento occidental de un juego de Roblox debido a un problema de comunicación entre Scott Cawthon y el equipo de Metaverse Team Frights, quienes estarían a cargo de trabajar en este proyecto oficial de FNAF. Tiempo más tarde, los fans lo traerían de vuelta a la escena por medio de Byte by Night, aunque obviamente no es lo mismo y este último no se trata de un proyecto oficial ni nada por el estilo. El hecho de que el juego de FNAF Survival Crew haya salido con tantos errores, microtransacciones agresivas, animaciones feas y una estética barata dio a entender que era un producto pobre y sin terminar. Y pasó igual con FNAF Plus, un fangame que se decidió cancelar debido a una polémica con su creador, Fisnom, e igualmente nunca se explicó si es que este proyecto realmente está en cancelación o pausa. Hoy en 2026 nos enteramos que Scott Cawthon estaba bajo el desarrollo de lo que creemos puede que haya sido FNAF Into Madness o muy posiblemente FNAF World 2, gracias al trabajo y arte mostrado por la artista Pinky Pills, que trabajó oficialmente para FNAF por mucho tiempo. Y así podría pasar todo el video hablando de todos y cada uno de los efectos que han surgido con esta franquicia debido a una cosa: falta de comunicación. ¿Pero por qué pasa todo esto? Este problema radica desde hace ya bastantes años, y creo que el principal detonante es el cómo Scott Cawthon parece estar tratando a su franquicia. Al principio tenía la sospecha de que la culpa de esto era la poca o casi nula comunicación de parte de Scott Cawthon para con su comunidad, debido a las constantes controversias por las que se suele someter este fandom. Pero luego de analizarlo, creo que ese no es el problema. Five Nights at Freddy's tiene una crisis desde incluso antes de que Scott Cawthon fuera cancelado, puesto que para cuando se trabajó con el proyecto más grande de FNAF hasta aquel momento, Five Nights at Freddy's Security Breach, muchas cosas salieron terriblemente mal en ese juego debido a la escasa comunicación de Cawthon con el estudio Steelwood. Y esto no es para nada bueno. Security Breach falló en muchísimos aspectos debido a la ineptitud de Scott Cawthon al no saber tratar con una franquicia multimillonaria como lo es Five Nights at Freddy's. Y aunque parece un problema pequeño, si no hay comunicación entre los desarrolladores, se termina haciendo cualquier cosa. Y si
así se tratan internamente para el desarrollo de proyectos, no esperen que tengan una comunicación abierta ni transparente con la comunidad. Y este problema va a continuar hasta que designen un equipo serio para tratar ya sea información especial, noticias, novedades y demás comunicaciones que tienen que hacerse sí o sí. Five Nights at Freddy's se sigue tratando a sí mismo como una saga pequeña hecha por un solo desarrollador, cuando ya ha pasado bastante tiempo que no es así. Honestamente, una pena tremendísima que una de mis sagas favoritas esté pasando por uno de los periodos de peor control de calidad de la historia. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Five Nights at Freddy's irremediablemente esté en decadencia o creen que haya algo que se pueda hacer? Los leo en los comentarios porque me parece un tema importantísimo, y más viendo que apenas estamos en los primeros 4 meses del año. Sin más dilación, les mando un saludito a nuestros miembros del canal. Y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.